Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amigos y amigas, que se conectan a esta hora a la señal de NTV y también desde la semana anterior por NotiPress. Esto es Candidatos, su programa de debate político de todos los días sábados a las 3 de la tarde. Y como siempre, como es ya costumbre, comenzamos comentando los sucesos más importantes del acontecer político. Y hoy día, quizás la noticia más importante es la publicación del último estudio de preferencia presidencial realizado por el Instituto de Estudios Peruanos en un lapso del 8 al 11 de marzo, vía telefónica, donde se registran ciertos hechos interesantes, algunas sorpresas y otras que no lo son tanto. Y justamente para poder comentar, para poder analizar esta encuesta, nos acompaña el sociólogo sanmarquino Carlos Sandoval, para poder comentar un poco lo que está sucediendo. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Carlos, gracias a ti por aceptar estar con nosotros este día. Cuéntanos, ¿qué impresiones te deja esta encuesta? ¿Qué impresiones iniciales te deja esta encuesta? Vemos que el primer lugar lo sigue ocupando Johnny Lescano de Acción Popular y continúa Rafael López Aliaga, que está ya en segundo lugar, según lo que arrojan estos resultados. Podríamos decir que es el candidato que ha crecido de manera más exponencial, ha crecido de manera más vertiginosa en estos últimos meses. En tercer lugar está Keiko Fujimori con un porcentaje similar al que ha estado teniendo en estas últimas semanas. Y en cuarto, Verónica Mendoza también con un 7%, que también ha disminuido en relación al mes anterior. Cuéntanos, ¿qué impresiones te dejan estos resultados, Carlos? Bueno, habría que tener en cuenta que una encuesta es una herramienta que nos permite observar un momento determinado de la realidad, ¿no? O sea, la Ujú. verdad que para poder entender todo el fenómeno social peruano, sí, efectivamente se requiere mucho más que una encuesta, ¿no? Pero en términos concretos, la encuesta lo que está evidenciando es más o menos la tendencia que ya se estaba dando, ¿no? Y peculiaridades respecto a la conducta del electorado como tal, ¿no? Por ejemplo, en el caso del escano, lo que se está observando es que efectivamente le está restando votos al llamado sector de izquierda, ¿no? Eso es lo que se observa de manera así evidente, ¿no? Y la pregunta es por qué, ¿no? Si sabemos que el Partido Acción Popular, ¿no? Y la tendencia política del escano no es necesariamente vinculado a la izquierda, ¿no? Mm, ¿Por qué se da este fenómeno, no? Porque en nuestro país la politización es algo que se ha reducido en los últimos años, ¿no? Y la población técnicamente no tiene un voto, llamémoslo así, partidario, ¿no? mm, Ni ideologizado ni político en el sentido de que tenga una doctrina, un programa, ¿no? Sino mm, básicamente está orientado por la lógica del interés inmediato, ¿no? Como lo que ha planteado, por ejemplo, Lescano en su discurso, ¿no? De campaña, ¿no? Que es, yo he defendido al consumidor, ¿no? A los mm, derechos del trabajador, por ahí de la ONP, la AFP, mm, ¿no? Y todos demás elementos que de alguna manera y de manera concreta mm. son elementos pues que la población lo ve como algo favorable para su bienestar material concreto, ¿no? Entonces, ante Ahora, la carencia, mm, ¿sí? Entonces, ante algo la que... carencia de Sí. una visión política de izquierda, llamémoslo así, Mm, estructurada, ¿no? Lo que hace la población es votar por quien siente que de alguna manera tiene ese discurso pro, llamémoslo así, pro población, ¿no? O popular de alguna manera, ¿no? Y el Lejano está captando ese voto, ¿no? Que no lo hacen los otros, ¿por qué? Porque, y eso hay que tenerlo también en cuenta, ¿no? mm, Estos sectores de izquierda quieren un voto de izquierda sin construir izquierda, ¿no? Es una mm, peculiaridad. Quieren un voto de izquierda, pero no construyen una posición de izquierda, es decir, no hay un movimiento de construcción social de este sector para que puedan tener una población que vote no por lo que dice alguien o aparentemente defiende sus intereses, sino por un programa mucho más amplio, ¿no? Y ahora, justamente hablando de esto, de los votos de izquierda, no sé si podemos otra vez poner el cuadro en pantalla. Uh Algo que -huh. también me llama la atención es que quien también ha subido en relación al mes anterior es Pedro Castillo, justamente un candidato Uh que -huh. también es de izquierda, podríamos decir. Algunos lo llaman de izquierda radical, pero ha subido respecto también a febrero, ¿no? Un Sí, 1,1%, ¿no? sí. ¿Tú
¿A qué consideras que se deba esto? Que Pedro Castillo de repente ha subido y ahora está superando a otros que antes figuraban con muchas más alta preferencia, como César Acuña, como Julio Guzmán. Claro, lo que pasa es que hay candidatos alzados por medios y hay candidatos que tienen una representación pues, mucho más social, llamémoslo así, ¿no? El Ujú, caso de Pedro Castillo, dirigente de la huelga del SUTE, conocidísima por todos, ujú, de alguna manera inspira esa motivación de un sector popular para orientarse hacia ese candidato. Pero ahí otra vez está el detalle, ¿no? Una percepción de la población. Si usted conversa con la población, te dice, ¿no? Mira, ese candidato es bueno, pero no va a ganar, ¿no? ujú, Entonces, como tienen la noción de que no va a ganar, ¿no? No hay una organización, no hay una estructura, no hay ese elemento. Entonces, como tienen la percepción de que no va a ganar, entonces van por esa lógica del voto seguro, ¿no? ujú, Dice, ah, bueno, entonces como siento que no va a ganar él, por más que sea una buena persona o sienta que representa, entonces le doy a quien creo que tiene más posibilidades para poder estar dentro de el poder, llamémoslo así, y pueda realizar, ¿no? Esas cosas que está diciendo, ¿no? Esa es una visión, es una percepción que tiene un cierto sector ujú, y que de alguna manera hace que su voto lo oriente, repito, a quien oferta más cosas, ¿no? Porque ujú, lamentablemente la política peruana no es una cuestión doctrinaria, partidaria, es una cuestión de ofertas, ¿no? ujú, Oferta-demanda. Y el poblador está ahí observando los que se deciden a votar, ¿no? Porque también hay que recordar que en las elecciones hay un gran porcentaje de personas que votan viciados, pero que no se toman en cuenta su decisión porque según las leyes solamente se contabilizan los votos válidamente emitidos. Y eso es ujú, algo también que es un poco cuestionable respecto al proceso electoral bueno peruano, que es otro tema también un poquito más complejo. Entonces, si tú me dices el crecimiento de Pedro Castillo es algo que es evidente, sí, es algo que está dando, pero es nucleado porque un sector de la población todavía no tiene es un trabajo ujú. político amplio, nacional, ¿no? Un Ahora, hablemos, reconocimiento amplio, ¿no? hablemos de digamos, otro, podría decirse fenómeno, y digo fenómeno porque el año pasado Rafael López Aliaga apenas aparecía como por encima de otros, pero Uh ahora lo -huh. vemos en un segundo puesto, en un segundo lugar, superando incluso a Keiko Fujimori, que de alguna manera era una de las candidatas más, o que continuaba con una preferencia estable. Pero ahora vemos que, no sé si podemos ver el segundo cuadro, vemos que Un repunte, ¿no? un sector importante del nivel socioeconómico AB ha migrado sus votos, o parece que ha migrado sus votos a Rafael López Aliaga. Eh, ¿Tú por qué consideras que se da este fenómeno? ¿O por qué consideras que de repente este candidato, pese a este discurso, por decirlo menos, polémico, está ahora en un segundo lugar? Bueno, habría que ver dos puntos, ¿no? O algunos, ¿no? El primero es que sobre Keiko Fujimori pesan investigaciones con Uh -huh, bastantes indicios de ser comprobados en muchos casos, ¿no? uh -huh, Y hay un antecedente vacancia que en los últimos procesos políticos es vigente, o sea, no se puede ya omitir esa palabrita vacancia. Entonces, ¿qué pasa si es que más adelante, por ejemplo, se llegan a comprobar o ya sentenciar como tal una conducta ilegal de este representante y llega al poder, supongamos, digámoslo así, entonces generaría un gravísimo problema político, ¿no? Para ese sector. Entonces ese es un primer factor, ¿no? Está de alguna manera con una espada, digamos, creo que dice que está ahí sujeto, ¿no? Segundo, que ante esa circunstancia, pues, ese sector social que tiene una opción determinada opta por alguien y ese alguien precisamente es una persona que ha tenido fuerte presencia mediática, uh -huh, porque no es un candidato pues que haya surgido y eso es algo real, sin la participación de los medios de comunicación que ha tenido formales o grandes, ¿no? Que ha tenido una gran difusión. Si ustedes revisan la cantidad de veces que ha sido entrevistado, dicho, comentado, etcétera, tiene bastante presencia. Y eso también sumado a que el otro candidato, Hernando de Soto, de alguna manera le da ciertos respaldos. Entonces, si usted me dice, en estas elecciones han habido varios representantes de un mismo sector, sí, en el caso de este sector, de López Aliaga, Keiko, Hernando de Soto, ese trío
se ha optado por el trío más, llamémoslo así, novedoso, ¿no? Porque esa es una variable que también se introduce en política. Los que trabajan en marketing político trabajan también esa variable, ¿no? Que es novedoso, ¿no? No está, como se dice popularmente, quemado, ¿no? Entonces son elementos, son variables que se toman en cuenta para introducir a una persona dentro del escenario político. Entonces, este señor tenía esas características, por más que ha estado ya participando en otras actividades políticas ya conocidas, pero no tenía tanta presencia como ya es Hernando de Soto o Keiko, ¿no? Entonces, ante esa cuestión, la mediatización, llamémoslo así, se ha orientado a ese candidato, entre comillas, ¿no? Novedoso, pero que ha desatado polémica en estos últimos procesos, así que se ha generado ahí una variable que creo que no se estaba tomando en cuenta. Parece que como que ese candidato se ha ido un poquito de boca, ¿no? Y como que no ha seguido un poco los parámetros que de alguna manera se habían establecido, desde mi punto de vista. Ya para finalizar, Carlos, tú como desde la sociología, ¿tú qué consideras, cuál consideras que podría ser el escenario de las preferencias electorales ante una segunda vuelta entre Johnny Lescano y Rafael López Aliaga? Mira, todo depende de Lima. Está Mm, comprobado que Lima y las principales zonas urbanas del norte son las que determinan el triunfo de un proceso. Eso se vio bastante con el proceso anterior con Ollanta y todos los demás. O sea, Lima es el bastión para las elecciones. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a depender. Es muy probable que el Lescano está queriendo captar y está captando el voto de, por lo que se ve en esa encuesta, en zonas rurales. Ahora lo que tiene que captar, tendría que captar, ¿no? Es al siguiente sector AB acá en Lima, o el sector C, y para eso va a tener que cambiar de discurso, como también lo hicieron otros candidatos que supuestamente representaban a una izquierda, y que para obtener el voto general va a tener que centrarse. Entonces, en última instancia, en la segunda vuelta electoral, si tú eres muy rojo, te conviertes en rosado, ¿no? Y si mm, eres muy blanco, llamémoslo así, te vuelves un poquito rosado para mm, captar ese bolsón popular que está ahí. O sea, en última instancia, al final, quien llega al sillón presidencial, al final, en última instancia, mm, quitando todos los procesos, es aquella persona que tiene un discurso intermedio con mm, muy poco sentido, digamos así, de transformaciones radicales mm, o profundas. Al final, mm, en la segunda vuelta del lugar queda filtrado esa persona, ¿no? Porque al final no es tanto la persona, sino lo que va a plantear al final, y eso es el discurso, se orienta hacia eso que queda en última instancia, ¿no? Entonces, muy bien. va a quedar bajo esa lógica, ¿no? Aún parece que hay bastante, en este ya poco menos de un mes, parece que aún hay bastante margen para la variación de estas preferencias. Seguramente de aquí a 2 semanas, probablemente, muy probablemente, porque considerando la ambivalencia o lo rápido que cambia la preferencia el elector peruano, probablemente nos encontremos ante otro escenario. Carlos, muchísimas gracias por tu participación. Gracias por estar aquí con nosotros. Mucho gusto a ustedes. Gracias. Muy bien, y después de estos breves mensajes, regresamos ya con el debate del día de hoy. Estaremos con dos invitados que postulan al Parlamento andino. Por un lado, Omar Chejade, él postula con Alianza para el Progreso, y Juan Carlos Ramírez, que postula por el partido Avanza País. Regresamos con eso después de este comercial. Somos una firma de abogados que brinda asesoría legal personalizada, confiable y confidencial a personas naturales y jurídicas a nivel nacional. Nuestro alto grado de especialización nos permite ser creativos, eficientes y sensibles a las necesidades de cada cliente. Firma de Abogados Blas. Justicia para todos.
Muy bien, continuamos aquí en Candidatos y lo anunciado, ya nos encontramos con nuestros dos invitados de la tarde de hoy. Por un lado tenemos a Juan Carlos Ramírez, él va con el número 1 por Avanza País, candidato al Parlamento Andino, al igual que Omar Chejade Moya, él también postula al Parlamento Andino con el número 1 por el partido Alianza para el Progreso. Muchas gracias a ambos candidatos por estar aquí con nosotros. Y el día de hoy, bueno, como a diferencia de los programas anteriores, la elección al Parlamento Andino requiere que toquemos o nos enfoquemos más en otros puntos, a diferencia de lo congresal. Como nosotros sabemos, el Parlamento Andino es un organismo internacional creado en 1979 y con representación de 5 países: Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Entonces tenemos el día de hoy a estos dos candidatos y vamos a hablar de los siguientes ejes temáticos. El primer eje temático va a ser política exterior e integración de la comunidad andina. El siguiente eje temático va a ser políticas migratorias. Y el tercer eje temático, lucha contra la pandemia. Entonces, estos 3 puntos van a ser abordados con 2 minutos a cada uno de nuestros invitados. Finalizado el tiempo para cada uno, va a haber un espacio para que ambos se hagan preguntas o comentarios de lo dicho por el anterior y se pasa al siguiente tema y así sucesivamente. Entonces, por orden de llegada, vamos a empezar con el candidato Juan Carlos Ramírez. Él es candidato con el número 1 por el partido Avanza País y vamos a escuchar su presentación. Para ello va a tener 1 minuto para esta presentación. Adelante, por favor. Bien, gracias Luis y un saludo a Omar. Bueno, en realidad, efectivamente, fue el año 79 en Bolivia que se crea el Parlamento Andino, que comienza en realidad el 84 y que al momento actual parece que nadie lo conoce, ¿no? En varias reuniones y trabajos que hemos hecho de campo, pues tiene muy poca referencia o muy poca gente sabe qué hace. En realidad el Parlamento Andino hace 3 cosas, ¿no es cierto? Una armonización legislativa, una representación ciudadana y control político. Sobre control político lo está haciendo en el momento, ¿no? En el Ecuador, antes de la segunda vuelta en el Ecuador, y de esa forma, por lo menos en eso sí está tomando alguna acción a través de una comisión que está presente ahí. Es un bloque que ha tenido muchas fases, pero que integra el sistema andino de integración. Son 15 cuerpos, ¿no? Yo creo que de eso podemos hablar a continuación porque ya se me cumplió el tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Carlos. Vamos con nuestro siguiente invitado, Omar Chejade. Tiene 1 minuto también para su presentación. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias por la invitación. Mis saludos a Luis, mi saludo también a Juan Carlos, que va con Avanza País, ambos con el número 1. Efectivamente voy con el número 1 por Alianza para el Progreso al Parlamento Andino. Es, digamos, un bloque, un foro regional, el Parlamento Andino, de integración política. Y creo que va a ser muy importante porque este bloque en el que está inmerso Colombia, Chile, Bolivia y Ecuador, y Perú, por supuesto, se pueden hacer muchísimas cosas de las que ya se han venido haciendo, ¿no? Digamos, ha quedado pendiente, por ejemplo, la homologación de títulos, sobre todo universitarios, dentro de los 5 países. Se ha avanzado con el tema migratorio para que los 5 países habitantes de los 5 países puedan cruzar fronteras sin necesidad de pasaporte, sino simplemente de DNI. Pero creo yo que se puede marchar en temas sanitarios, ahora que estamos con la pandemia del COVID, en temas educativos, en temas de seguridad ciudadana y lucha contra la delincuencia. Muchas gracias al candidato Omar Chejade. Tiempo cumplido de 1 minuto. Entonces, ahora vamos a pasar al primer eje temático de esta tarde, que es política exterior e integración de la comunidad andina. Cada candidato va a tener 2 minutos para exponer sus ideas o su plan, su proyecto respecto a este punto. Entonces, empezamos con el candidato Juan Carlos Ramírez. Adelante, por favor. Bueno, Omar estará de acuerdo conmigo que este tema del minuto es bien tirano, ¿no? El minuto se va muy rápido. Así que vamos a acelerar con la política exterior, porque realmente todos los tópicos que estamos tocando son pues para tocarlos largamente, ¿no? Tienen un portafolio extenso como fuera. A ver, el bloque de los 5 países que hemos mencionado que están en el Parlamento Andino está cohabitando con otros semibloques, ¿no? Cohabitamos también en la Alianza del Pacífico con México,
Chile, Colombia, Perú están ahí. La LADI también tiene su parte, y en realidad en lo que es la relación del bloque andino, que son 135 millones de personas en nuestros 5 países contra 33 del Perú, nos va mucho mejor actuando como bloque, sin duda alguna. En esto tenemos muchas diferencias. Algunos quieren verlo como la Unión Europea. La Unión Europea es otro criterio, otro concepto totalmente diferente, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay una unión monetaria, tienen el euro, que dicho sea de paso, les ha traído muchos problemas también, porque es una especie de corset. En el caso del Parlamento andino, de los países andinos, tenemos monedas diferentes. El Ecuador tiene el dólar, ¿no? Nosotros tenemos el sol, en fin. Al enfrentar al exterior, sí nos conviene estar juntos por muchas razones. Nos conviene estar juntos, por ejemplo, en materias primas, ¿no? El Perú con Chile básicamente manejarían el mercado del cobre, por ponerlo, ahora que el cobre se ha hecho famoso con lo que viene, ¿no? Con el auto eléctrico y con todo lo que es energía limpia. Ahí, por ejemplo, nos conviene mucho una política exterior en bloque. En el tema turístico les conviene a los demás porque el Perú es el segundo imán después de Brasil. De manera que de cara al mundo, más bien le convendría a los demás que el Perú fuera el centro para que de ahí fueran hacia Colombia y hacia Chile. Eso es en cuanto al sector turismo. Y en cuanto a lo que más importa, la relación política, sin duda, con un bloque nos va mucho mejor en cualquier foro internacional que cada uno por su lado, ¿no? A eso es a lo que hay que propender en el Parlamento andino, a esta unión política intensa. Muy bien, muchas gracias por su participación al candidato Juan Carlos Ramírez. Vamos ahora con la participación del candidato Omar Chejade. También tiene 2 minutos para hacer su exposición sobre este punto. Adelante, por favor. Sí, yo ahí sí me voy a permitir un poco discrepar con el amigo Juan Carlos, con todo respeto, porque creo que sí debemos propender a una especie de Unión Europea, ¿no? Yo creo que en algún momento las monedas se tienen que unificar y creo yo, y ahí sí concuerdo con Juan Carlos, que siempre marchar en bloque va a ser mucho mejor que, digamos, marchar de manera o avanzar de manera independiente. Yo fui presidente de la Comisión de la Alianza del Pacífico 2 años continuos, en el Congreso antepasado, entre el 2011 y el 2016. Y claro, la Alianza del Pacífico es un bloque regional de más de 215 millones de personas, en la que también está Colombia, Chile y Perú, pero además México, ¿no? Y claro, es un foro económico, en la que se le vendían nuestras materias primas al Asia, a China sobre todo, ¿no? Entre otras cosas, y también por supuesto Europa y Estados Unidos. Y claro, una cosa es vender nuestras materias primas, nuestros insumos, de manera independiente, como lo hacía el Perú antes, a precios bajos, y otra cosa es vender nuestras materias primas en bloque a los otros países de avanzada, como China, por ejemplo, o el Asia, o el Pacífico, y donde los precios suben enormemente. La Alianza del Pacífico es la 8ª economía del mundo, prácticamente como Brasil. Entonces, yo creo que el Parlamento andino, que es parecido, pero es más amplio porque es un foro no solo económico, como la Alianza del Pacífico, sino es un foro además político y social. Creo yo que se pueden hacer muchísimas cosas marchando en conjunto. Una de ellas es, como no, lograr una moneda en común, pero por supuesto también en el tema del turismo. Yo ahí sí discrepo con Juan Carlos, porque Chile tiene hasta más turismo que el Perú, y Colombia está por ahí. Creo que tenemos 500.000 de turismo al año antes de la pandemia, que Colombia. Tenemos 4 millones de turistas al año y Colombia 3,5 millones. Así que no es mucha la diferencia, debería ser mucho más. Creo que nuestras fortalezas deberíamos compartirlas con los países de la Alianza del Pacífico, pero sobre todo aprovechar las fortalezas de Colombia y Chile en materia de sanidad, en materia de seguridad y lucha tiempo contra la cumplido al delincuencia. candidato Omar Chejade. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Bien, ahora lo que corresponde son el tiempo para hacer una pregunta o hacer un comentario de lo expuesto por el anterior candidato. En este caso, empezamos con el candidato Juan Carlos Ramírez, que va a tener 1 minuto para hacer un comentario o plantear una pregunta al candidato Omar Chejade, quien va a tener a su vez 2 minutos para responder. Terminada su respuesta, también va a tener 1 minuto para hacer un comentario o respuesta a lo mencionado por el candidato Juan Carlos Ramírez, quien a su vez tendrá su tiempo para responder. Entonces, iniciamos con la pregunta de Juan Carlos Ramírez. Tiene 1 minuto para hacerla. Adelante, por favor. Bueno, yo quisiera ir sobre la primera parte de lo que mencionó Omar, y es la moneda única. No, la moneda única en Europa realmente tiene problemas. ¿Por qué? Porque los países, digamos, bien diferente a Alemania es España. Digamos que los alemanes son más trabajadores, por lo menos por su productividad, que los italianos del sur. Eso hace que las monedas o se fortalezcan las economías en ciertas zonas y se debiliten en otras.
Por lo tanto, el tener una sola moneda establece mucho estrés, que es el estrés que hemos visto en la última crisis, ¿no es cierto?, en Europa, una de las últimas, porque han habido varias, en las que hay que estar financiando a España, a Portugal, a Grecia, que estaba quebrada. Entonces, yo creo que la moneda única en países, sobre todo como los nuestros, si lo demuestra Europa, no es una buena idea porque encorseta un poco las políticas nacionales, ¿no? Hace que haya mucha fricción entre los países por asuntos laborales y asuntos financieros, ¿no? Entonces, eso es lo que le quería preguntar a Omar. ¿Cómo hacemos para que eso no ocurra? Muy bien, tiempo cumplido. Entonces vamos con la respuesta del candidato Omar Chejade, que tiene 2 minutos para responder. Adelante, por favor. No, mira, simplemente yo creo que las monedas, digamos, que son del Parlamento andino, de los países andinos, son muy distintas a las realidades que existen en Europa. Es verdad, en Europa a algunos países no le convino el euro, ¿no? Y a la Unión Europea, ¿no? Como por ejemplo Alemania tenía un marco sólido, que era la moneda, digamos, nacional de Alemania antes del euro, pero a otros sí le convino, ¿no? Le convino, por ejemplo, a España, que estaba el dólar 100 a 1, o le convino a Italia, o a la misma Francia, que tenían una moneda devaluada. Yo creo que las realidades de los países andinos, yo creo que sí nos convendría tener una moneda única. Somos todavía países subdesarrollados, y al ser países subdesarrollados, creo que la moneda única se debería fortalecer dentro de los 5 países. Creo yo que los 5 países, aprovechando nuestras fortalezas, nuestras producciones, nuestras fortalezas incluso en muchos ámbitos, no solamente económicos, sino también en temas de turismo, pueden hacer de que esta moneda única sea un ejemplo ante el mundo. Y hay algunas alternativas, sí es verdad, pero también hay algunos esfuerzos que tienden justamente a que sea una moneda única que no pase por el dólar, una moneda que sea multilateral dentro de los 5 países, pero que además sea integral este esfuerzo, en la que conlleve, por supuesto, a vender nuestras fortalezas ante el mundo dentro de los 5 países, y que además sea un foro de integración, y bien lo ha dicho Juan Carlos, en el tema de turismo, por ejemplo, ¿no? En el tema de turismo es muy importante, porque una cosa es ofrecer el turismo a nivel de los 5 países andinos, y otra cosa es vender nuestro turismo de manera independiente. Tendremos muchas maravillas del mundo, pero que han sido todavía poco explotadas. Y Muy bien, creo muchas yo que gracias. con los 5 países va a funcionar mejor. Muchas gracias por su participación, el candidato Omar Chejade. Y ahora vamos a darle 1 minuto para que haga un comentario o plantee una pregunta al candidato Juan Carlos Ramírez ante lo que ha expuesto. Entonces, adelante al candidato Omar Chejade, tiene su minuto para hacer comentario o pregunta. Sí, un poco la pregunta que yo le haría a Juan Carlos es cómo combatiría el tema de la inmigración, que tiene que ver mucho con la seguridad dentro de los 5 países, ¿no? Yo creo que los temas de inteligencia, los temas de prevención, los temas de seguridad ciudadana son agenda 1 en los 5 países, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, tenemos una agenda común, por ejemplo, en el tema de la ola delincuencial que existe en los 5 países. Es cierto que Chile tal vez es el más sólido de todos, teniendo más orden, pero por ejemplo con Colombia tenemos muchas similitudes, ¿no? Perú y Colombia han tenido terrorismo, guerrilla, y también narcotráfico, y también lo tiene Bolivia, y en menor medida Ecuador. Entonces la pregunta es, ¿cómo cree que se puede aprovechar este foro importantísimo, todavía devaluado, todavía minimizado por algunas personas que no conocen la realidad del Parlamento andino? ¿Cómo podríamos, digamos, hacer un foro de concertación entre los 5 países para poder marchar adelante en los temas de seguridad ciudadana, teniendo realidades muy parecidas, problemas muy parecidos, como el narcotráfico ¿Tiempo y vencido? las guerrillas en este momento, ¿no? Ok, tiempo vencido. Vamos con la respuesta del candidato Juan Carlos Ramírez. Tiene 2 minutos. Adelante. Sí, bueno, hay varios temas que ha tocado Omar. En el tema del turismo, que fue el primero que dijo, yo tengo que anotar lo siguiente. Sin duda, el turismo para el Perú sería algo maravilloso. Después de Brasil es el Perú. En el año 2019 entraron 4.4 millones de personas al Perú, de las cuales la mitad, casi la mitad, que fueron 2 millones, son de los países, curiosamente, del Parlamento andino.
comandados por Chile, Colombia, Ecuador y Bolivia. O sea que ahí sí podríamos hacer algo que aumente nuestros ingresos en un atractivo que no es para los japoneses, americanos, sino para nuestros propios hermanos andinos. Respecto a la seguridad ciudadana, que tiene que ver con la migración que se comentó también a la mitad. Sinceramente creo que la solución a ese tema, que es un tema venezolano, porque ese es el grueso, digamos, del tópico, eso se debería resolver en la misma Venezuela. Es decir, yo creo que el Parlamento andino debe ser mucho más fuerte en que llegue la democracia a Venezuela y cambie de régimen, porque mientras eso no ocurra, vamos a seguir teniendo por las fronteras, ¿no?, una percolación, no hay manera, uno tendría que poner pues no sé qué cosa en la frontera, que es larga, tanto la del Perú como la del Ecuador, como la de Colombia, y Colombia con Venezuela, por supuesto. Entonces yo creo que el Parlamento andino, que es un foro político, debería ser mucho más fuerte, mucho más duro, aunándose, juntándose a otros grupos para resolver el tema en el foco mismo, que es Venezuela. Por supuesto que transversalmente las policías de Colombia, Ecuador, Perú y Chile, que son las que, Perú y Colombia son los que tienen más de 1 millón de ciudadanos venezolanos, compartan información, tengan los instrumentos legales y reales y tecnológicos para el control de la delincuencia. Dentro de ellos hay buenos y hay malos, pero que tengan los instrumentos es ideal, y que todo esto como bloque debería resolverse en la frontera colombo-venezolana. Sería mucho mejor que estar enviando de nuevo a delincuentes venezolanos desde Chile, que es lo que está ocurriendo últimamente. Pero todo eso en realidad es un tema complejo que hay que trabajar, aproximar. Muy bien, muchísimas gracias por su participación. Tiempo cumplido. Vamos ahora al siguiente eje temático de esta tarde, que justamente es políticas migratorias. Vamos entonces a iniciar nuevamente dándole el pase al candidato Juan Carlos Ramírez de Avanza País. Tiene 2 minutos para su exposición. Adelante, por favor. Bueno, ya nos hemos adelantado con el tópico, pero eso nos da un poco más de tiempo para hablar del mismo. A ver, el asunto, en el mundo hay 250 millones de migrantes, de los cuales 70 millones son refugiados. O sea, este tema de la migración, sino que lo digan los europeos con los árabes y africanos que entran y todavía siguen entrando, ¿no? Esta movilidad, es tan cierto que este es un tema central que rápidamente en la ONU se creó desde unos pocos años después de su creación, un órgano, ¿no es cierto?, que se ocupara de la migración. Para nosotros los peruanos, que ojo, los peruanos tenemos 3 millones de ciudadanos afuera, es decir, casi 10% del Perú es un emigrante, ¿no? Está afuera. Esos peruanos mandan 3.000 millones de dólares al Perú cada año. O sea, también hay otra parte en el asunto migratorio que es el aporte en el caso de los peruanos que están afuera. Y cosa curiosa, los estudios demuestran que los peruanos migran en la mejor época del Perú. Y uno dirá que raro, uno debe migrar en la peor época. Bueno, en el caso del Perú no es así. En cuanto el peruano puede, migra. O sea, cuando le va bien, se va, porque el Perú tiene tan malos servicios de salud, de educación, la burocracia, la corrupción, que en cuanto puedo me largo, ¿no? Entonces, la gente piensa que los peruanos se van en la mala época. No, se van en la buena época, cuando tienen la posibilidad de irse. Pero regresando a la migración, que es la que nos ocupa, o sea, la migración venezolana. Tengamos en cuenta lo anterior, pues los peruanos también migramos, ¿no? Y también enviamos dinero al Perú, y no es poco, ¿no? En cuanto a la migración venezolana, ya lo habíamos adelantado, ¿no?, con Omar. En realidad yo creo que hay que apagar el foco mismo, que es una dictadura la que hay en Venezuela, y eso es lo que hay que atacar, porque si no van a seguir saliendo los ciudadanos venezolanos para cualquier lado. Y lo segundo es darle más fuerza a nuestra policía, como a la ecuatoriana y a la colombiana, para que no se espere a que lleguen hasta Chile los señores venezolanos, que no son los buenos, sino que hay que pararlos antes, en la frontera colombiana. Muy bien, muchísimas gracias por su participación. Ahora vamos con el turno del candidato Omar Chejay. También tiene 2 minutos. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan Carlos, ¿no? Pero sí tendría que agregar algunas cosas. Mira, Venezuela no está dentro de este foro regional del Parlamento andino, porque evidentemente, entre otras cosas, no es un país ni andino, ni mucho menos es un país democrático, es una dictadura cruel, represora, ¿no? Esclavizante. Así que no está. Entonces, creo yo que lo que, además de lo que ha dicho Juan Carlos, se debería hacer es formular, suscribir entre los 5 países convenios multilaterales en la que se pongan las alertas de inteligencia dentro de los 5 países. Por ejemplo, Chile y Colombia tienen unos sistemas de inteligencia que están por encima
al nuestro y hay que reconocerlo. Y creo yo que el tema de capacitación de nuestras fuerzas policiales, las fuerzas del orden y también las fuerzas armadas debería ser clave, aprovechar todos esos activos que tiene Colombia, por ejemplo, cuando recibió, digamos, capacitación israelí o capacitación de Estados Unidos, o el Plan Colombia en la época de Pastrana, en la época de Álvaro Uribe fundamentalmente, que han tenido mucho éxito, y poner esta capacitación al servicio del Perú y, por supuesto, de nuestras fuerzas del orden. Creo que eso es clave, porque el tema de inmigración tiene que ver mucho con el tema de seguridad ciudadana, que es la agenda número uno después del tema de la salud. Creo yo que firmando convenios bilaterales o multilaterales va a ser muy importante. Ojo que el Parlamento andino no es una institución que legisle, no hace leyes, todavía formula recomendaciones para que cada Congreso Nacional lo pueda aprobar. Y dentro de ello, creo que la firma de convenios multilaterales con los 5 países para, de alguna manera, sacar las fortalezas que tiene sobre todo Colombia y Chile en materia de seguridad ciudadana y de inteligencia, va a ser clave para combatir no solamente la delincuencia de migración venezolana, sino también dentro de los 5 países. Muy bien, entiendo que ha terminado su participación. Vamos ahora al turno de comentario o pregunta del candidato Juan Carlos Ramírez hacia el otro candidato Omar Chejade. Entonces tiene 1 minuto para formular su pregunta o hacer su comentario. Adelante, por favor. Sí, efectivamente, Venezuela estuvo en el Parlamento andino hasta el 2006 y luego se retiró, ¿no? Chile entró en el 2015 y sí, yo creo que como bloque deberíamos actuar como Parlamento andino hacia Venezuela de una manera muy fuerte, ¿no? Para que el régimen caiga, no sé, algo suceda para que regresen a la democracia. Y hay un punto clave que ese sí se lo quiero exponer a Omar y me gustaría que nos diga su opinión con la experiencia que él tiene. Yo creo que las decisiones, las recomendaciones, en fin, lo que el Parlamento andino pueda producir debería tener un efecto realmente vinculante, ¿no es cierto? Debería ser vinculante con los congresos de los 5 países que lo conforman. Entonces, yo quisiera preguntarle a Omar de qué manera o por qué vía o por qué proceso piensa él que se puede hacer que estas emanaciones, estas recomendaciones y decisiones del Parlamento andino pudieran ser vinculantes. ¿Cuál sería el proceso? Muy bien, muchas gracias por la participación. Vamos con la respuesta del candidato Omar Chejade. Tiene 2 minutos. Adelante. Sí, la pregunta es muy interesante. Entiendo que ya se han hecho esfuerzos en los parlamentos andinos anteriores para que ya no sean simplemente recomendaciones, como si fuera la Defensoría del Pueblo, y para ver, jugarnos la tinca y una moneda al aire, si estas recomendaciones se convierten en leyes vinculantes. Entonces, en ese aspecto, creemos nosotros que el procedimiento está en que haya justamente un acuerdo dentro de los 5 países para que después se convierta en norma en el Congreso Nacional que las recomendaciones que hasta ahora emite los parlamentos andinos no sean simplemente influyentes, sino que sean determinantes y que sean vinculantes, que no necesiten todavía un segundo tamiz para que el Congreso Nacional de cada país lo pueda aprobar. Entonces, este va a tener que ser un esfuerzo, y estoy concuerdo al 100% con Juan Carlos, un esfuerzo 100% dentro de los congresos nacionales para que se pongan de acuerdo y que ya no solamente sean recomendaciones, sino que a través de una aprobación de una normatividad en cada parlamento se autorice a que estos documentos firmados o convenios firmados entre los 5 países ya no pasen por el segundo tamiz, que es el Congreso de cada país, sino que sean ya leyes de cada república. Y eso evidentemente tendrá que pasar por la autorización o un proyecto de ley que sea aprobado por el próximo Congreso de la República del Perú. Porque hasta el día de hoy es verdad de que solo el Parlamento andino formula recomendaciones, tal cual lo hace la Defensoría del Pueblo, que no es vinculante. Y esa tendrá que ser una decisión política del próximo Parlamento de la República y de los próximos parlamentos de la República de los 5 países que conforman el Parlamento andino. Muy bien, entiendo que ya finalizó su participación. Vamos ahora con el minuto para que haga un comentario o una pregunta al candidato Juan Carlos Ramírez. Adelante, candidato Omar Chejade. Sí, yo lo que quisiera preguntarle al candidato Juan Carlos Ramírez de Avanza País es cómo él puede de alguna manera visualizar
el tema educativo, ¿no? Alianza para el Progreso se caracteriza con su fundador César Acuña, candidato a la presidencia, en privilegiar la educación. De hecho, él tiene una gran universidad, La Vallejo, entre otras, que alberga más de 110.000 estudiantes y da puestos de trabajo a 10.000 personas, a 10.000 peruanos. Y creo yo que hay países como Colombia y Chile que están un paso adelante, hay que reconocer, en el tema de educación con respecto al Perú. ¿Qué podría recomendarnos, Juan Carlos, en aprovechar este Parlamento andino para mejorar los sistemas de educación en el Perú a través de las recomendaciones vinculantes, ojalá más tarde, ¿no? Muy bien, 2 minutos para que responda el candidato Juan Carlos Ramírez. Adelante, por favor. Bueno, es curioso, y yo fui uno de los primeros profesores de la César Vallejo cuando el señor Acuña recién comenzaba con un edificio en Trujillo. Yo era profesor de SAN y fui a dar unos cursos. Yo reconozco eso, por supuesto, ¿no? También soy muy amigo de Virgilio, con el cual trato con frecuencia, de manera que me resulta cercano el esfuerzo y todo lo que ha logrado en la educación el señor César Acuña, sin duda alguna. Efectivamente, y además Omar lo mencionó más temprano, la homologación de los títulos, ¿no es cierto?, de los técnicos y de los profesionales peruanos, de forma tal que sean reconocidos pues en el resto de los países del Parlamento andino, para que no tengan que pasar tampoco por revalidaciones o cosas por el estilo y puedan ejercer en estos países, así como hacer maestrías y doctorados. Pero tomando una sugerencia de él, hay que reconocer que Chile y Colombia tiene este sistema que se llama SENA, es el Sistema Nacional de Aprendizaje. En este sistema, Colombia dicta a través del Ministerio de Trabajo, no del de Educación, de Trabajo, que es el que sabe lo que hace falta en la calle, dicta 522 cursos, 522 a los jóvenes que no tienen que tener en el equivalente, ¿no es cierto?, quinto de media, pueden ser de segundo de media, de quinto de primaria, y les dicta 522 cursos gratuitos, de 4 meses los cortos, de 8 meses los largos, donde uno aprende soldadura TIC, soldadura MIC, operación de equipo mayor, de equipo menor, reparación de electrodomésticos, mampostería, equipo textil, etcétera. O sea, no solo técnico, también asistente contable, asistente dental. Y entonces el chico sale con un certificado que le permite trabajar, ¿no es cierto?, inmediatamente, y puede después hacer 2 o 3 o 4 certificados. Ese sistema, que se llama SENA en Colombia, y como bien dijo Omar, hay otro en Chile que es equivalente, viene de 1957. Esto significa que es un sistema aprobado para los jóvenes. En el Perú ya tenemos 3 millones de ninis, 3 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Creo que traer este sistema, como mencionó Omar hace un momento, sería lo mejor. Y el Parlamento andino puede ayudar en eso bastante. Muy bien, muchísimas gracias a la participación del candidato Juan Carlos Ramírez de Avanza País. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con el tercer y último bloque, el tercer y último eje temático de esta tarde aquí en Candidatos por NTV. Somos una firma de abogados que brinda asesoría legal personalizada, confiable y confidencial a personas naturales y jurídicas a nivel nacional. Nuestro alto grado de especialización nos permite ser creativos, eficientes y sensibles a las necesidades de cada cliente. Firma de Abogados Blas. Justicia para todos. Muy bien, continuamos aquí con nuestros dos invitados de esta tarde, el candidato Juan Carlos Ramírez, él es candidato al Parlamento andino por Avanza País con el número 1, y también el candidato Omar Chejade Moya, él también va con el número 1, también al Parlamento andino, por el partido Alianza para el Progreso. Y bien, vamos a entrar ahora al tercer y último bloque temático, que es lucha contra la pandemia. Entonces, como hemos estado haciendo en los bloques anteriores, empezamos con el candidato Juan Carlos Ramírez de Avanza País. Tiene 2 minutos para hacer su exposición. Adelante, por favor.
Yo no sé, la verdad, Luis, si la lucha contra la pandemia también tiene que ver con la lucha contra la corrupción, porque parece que van por ahí. O sea, a mí me resulta inentendible que hace un año nos hayan encerrado sin pruebas moleculares, sin oxígeno, sin camas UCI, sin nada, ¿no? Eso, la verdad, es por lo menos un error, por lo menos. Ahora, si nos hubiéramos subido junto con Chile y junto con Colombia en la compra temprana de vacunas, ¿no? Como ya sabemos, Chile es el número 1 en vacunación en este momento, Colombia también está corriendo. Chile nos vende y nos regala oxígeno, Ecuador nos vende oxígeno, lo cual francamente es una vergüenza para el Perú que esto esté ocurriendo. No, más no se puede hacer en estas circunstancias, se debió haber hecho sobre el pasado, no se puede hablar demasiado. Pero, por ejemplo, el tema de las vacunas chinas, de lo último, del vacuna gay, como se llama, deja pues unos sentimientos encontrados, ¿no? Porque en el mejor de los casos es incompetencia supina, en el peor de los casos es corrupción, porque se mantiene en secreto todo, se mantiene en secreto quién se vacunó, quién no se vacunó, el precio de las vacunas, después salen otras informaciones. Yo creo que, claro, el Parlamento andino en realidad no es el Ministerio de Salud de los países, ¿no? Pero en lo que se refiere al Perú, nos hubiera ido muy bien usando los vasos comunicantes del Parlamento andino, por lo menos en eso, para treparnos al esfuerzo chileno y colombiano y tener pues vacunas más rápido, o en todo caso haber ido por el lado del oxígeno y de las pruebas moleculares más rápido también. En este momento realmente estamos a la saga, estamos vacunando a ratios bajísimos, y ya a estas alturas yo creo que Estados Unidos va a acabar regalándonos vacunas porque no vamos a llegar ni de lejos a hacerlo al tiempo al que se debe hacer. El Parlamento andino, como bien dijo Omar, y comparto por supuesto, es un ente político a la fecha, no tendría por qué hacer las veces del Ministerio de Educación, pero creo que la opinión siempre viene bien. Usemos sus vasos comunicantes cuando podamos hacerlo, pero mientras tanto tomemos ejemplo, por lo menos aprendamos de lo ocurrido. Muy bien, entiendo que ya terminó su participación. Muchísimas gracias. Vamos ahora con el turno del candidato Omar Chejade, que también tiene 2 minutos para hacer su exposición sobre este tema. Adelante, por favor. Sí, yo también estoy de acuerdo con lo que dice Juan Carlos en el sentido de que este es un tema que pasa por corrupción. Había una pésima gestión de la administración del señor Vizcarra. Sagasti también no tiene, digamos, una gestión prolija en ese aspecto. Su gobierno ha sido un desastre. Y en el caso de Vizcarra, incluyendo corrupción, al lado, incluso inyectándose, digamos, vacunándose para salvar su pellejo en desmedro de la nación a la cual dejó desguarnecida. Entonces, uno de los temas que nosotros estamos ofreciendo como programa de gobierno, si llegamos al Parlamento andino, es justamente preocuparnos, aparte del tema educativo, aparte del tema migratorio, aparte del tema de seguridad que no lo hemos comentado, es el tema de salud. Y yo creo de que podemos aprovechar las fortalezas de otros países del Parlamento andino, especialmente de Colombia y Chile, que no solamente han comprado mejores vacunas, sino que tienen una contención sanitaria mucho mejor que la del Perú. Es decir, Chile ha comprado 4 millones de vacunas, es decir, el 20% de su población, que no llega a 20 millones, el 20% de su población ya está vacunada. El Perú se ha vacunado 350.000 personas, o sea, más o menos 1%, 1.5%, 20% Chile y apenas 1.5% el Perú. Es una vergüenza. Colombia, por supuesto, ya comenzó la vacunación hace mucho tiempo, pero hospitales, plantas de oxígeno, mejor capacitación de los profesionales de la salud, lo tienen países como Colombia y Chile, incluso como Ecuador y Bolivia, pero sobre todo Colombia y Chile. Creo yo que al firmar acuerdos bilaterales, digamos, para mejorar y capacitar a los profesionales de la salud con países del Parlamento andino y marchar en bloque, va a ayudar obviamente la calidad de los sistemas de salud en el Perú, que han sido demasiado flojos, malos, además de la pésima gestión de los 2 últimos o 3 últimos gobiernos, porque tampoco se salva el gobierno de Humala, entre otros, y por supuesto también capacitarnos en salud traerá muchos mejor réditos de manera... Muy bien, muchísimas gracias. Tiempo vencido. Bien, vamos ahora a pasar a la parte de la pregunta o comentario que en este caso inicia nuevamente Juan Carlos Ramírez. Pregunta o comentario hacia lo expuesto por el candidato Omar Chejade. Para ello tiene 1 minuto para formular esta pregunta o comentario. Adelante, por favor. Bueno, yo quiero mostrar mi total acuerdo con lo que dice Omar. Yo tengo un hijo médico.
Tengo un hijo médico que hizo su serum en una posta de la Guardia Civil, donde de sus propinas tenía que comprar paracetamol para sus pacientes que ni siquiera eran familiares de la Guardia Civil. Cuando hizo su internado en un hospital del Estado, que no voy a decir cuál, sus guardias las hacía durmiendo en el carro. Cuando le dije, te compro una Comodoy para ti y para tus 4 amigos que están contigo, me dijo, no, papá, esa noche se la roban. ¿No? Eso me ha pasado a mí directamente, nadie me lo ha contado. De manera que lo que dice Omar, que hay que reforzar, ¿no?, la parte humana, la parte de la primera atención en las postas, eso a mí personalmente me toca y estoy totalmente de acuerdo. Ojalá sea así, ojalá lo hagamos así. Mi pregunta para él es, ¿qué opina del doctor Fernández, del doctor Manolo Fernández y la vacuna que ha desarrollado, ¿no es cierto?, y que está proponiendo que por fin se la homologuen en el Perú? Me gustaría conocer su opinión. Muy bien, vamos con la respuesta del candidato Omar Chejade. Tiene 2 minutos. Adelante, por favor. Mira, el problema, Juan Carlos, amigos, es que este es un maldito virus, que todavía está en fase, digamos, de evolución, de una fase de estudio, de análisis. Entonces, muchos dicen que, por ejemplo, un laboratorio tiene 95% de eficacia y no me cabe la menor duda que Pfizer, Moderna, AstraZeneca incluso tienen mucho mejor eficacia que las vacunas chinas con las que quieren vacunarnos. Entonces, los esfuerzos del doctor Fernández, como de otros científicos, siempre va a ser importante. Y creo yo que en este esfuerzo no podemos estar solos. Yo creo que más allá de las homologaciones, en este esfuerzo tenemos que estar los 5 países unidos, Colombia, Chile, Ecuador, Bolivia y el Perú, para tener una mejor vacunación, porque siempre unidos como países de integración latinoamericano, en este caso de Sudamérica, va a traer muchos mejores réditos que actuando de manera sola, que hemos visto que hemos fracasado, ¿no? Muy bien, entiendo que ha finalizado su participación. Ahora tiene 1 minuto para hacer una pregunta o comentario a lo expuesto por el candidato Juan Carlos Ramírez. Adelante, por favor. No, Bueno, yo básicamente estoy de acuerdo con lo que ha dicho Juan Carlos. Él tiene un hijo médico y seguramente tiene al lado a una persona, digamos, que lo puede dotar de mayores insumos y realidades de la coyuntura, ¿no? Mi padre ya falleció, también era médico, y hemos estado muy cerca también de la realidad de los profesionales de la salud. Entonces creo yo de que siempre la investigación va a ser importante. Por eso digo que uno de los graves problemas que tiene el país, aparte de la salud, es el tema educativo. Y en el tema educativo, hay otros países que nos llevan a la delantera. En su momento Argentina, Brasil, pero si hablamos del Parlamento andino, es evidentemente Colombia y Chile, ¿no? Entonces creo yo que hacer sinergia con estos países en el tema educativo, en el tema de salud, que nos llevan muchos años en la delantera, creo yo que va a traer réditos al país en cuanto a su evolución. Muy bien, tiempo cumplido. Vamos con, bueno, si hubiera un comentario o algo que añadir del candidato Juan Carlos Ramírez ante lo mencionado por el candidato Omar Chejade. Tiene 2 minutos, que es lo que le corresponde. Adelante. Bueno, yo solamente puedo estar, como se imaginarán, completamente de acuerdo, ¿no? Integradamente con los otros países, sobre todo teniendo en cuenta algo. Somos países tropicales. Si en alguna parte aparecen los virus, es en los trópicos, tanto en el África como en Latinoamérica. De hecho, todos los virus, que son además una cosa en sí misma fascinante, ¿no? Porque son el límite entre la vida y la muerte realmente, todos los virus vienen de algún animal, o de un murciélago, como en el caso de Wuhan, o de un mono, como en el caso del SIDA, o de un ave, como la gripe aviar o la porcina. O sea, de algún animal vienen los virus. Desde ese punto de vista, ¿quiénes son los que normalmente están expuestos a combatirlos? Los veterinarios. En el Perú se vacunan 70 millones de pollos por mes. Entonces, los veterinarios suena extraño porque los médicos en realidad se soportan mucho de los estudios veterinarios, y hay una cosa interesante sobre este punto, ¿no? Hay 3 medicamentos que los 3 son los inventos humanos más notables y que ganaron premios Nobel por ellos, ¿no? La penicilina, la aspirina y la ivermectina. Resulta que la ivermectina había estado en la misma categoría de la penicilina y de la aspirina.
¿no? Entonces, ahí creo que vale la pena investigar más. Como somos tropicales, Colombia es tropical, Ecuador es tropical, Venezuela y Chile menos, pero el Perú es completamente tropical. En realidad deberíamos estar muy unidos en el trabajo de investigar como se ha hecho en el África, porque el grueso de la ivermectina se inventa en el África para combatir los virus que a montones entran al África o se producen en el África, porque esto que estamos viendo de cepas, de variantes, la naturaleza todo el rato cambia sus proteínas, sus lípidos y nos manda todo. Entonces tiene que ser algo de amplio espectro, porque estar persiguiendo a la naturaleza en todos sus cambios es imposible. Y como somos países tropicales, unidos con las investigaciones que tenemos en lugares donde los virus son proficuos, nos iría mucho mejor. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso y bueno, ojalá lo logremos con Omar cuando estemos en el Parlamento andino. De todas maneras, Juan Carlos, ahí estaremos. Muy bien, muchísimas gracias por su participación. Ahora, bueno, que ya hemos finalizado el tercer y último eje temático, vamos a pasar a 1 minuto para que cada uno pueda hacer su conclusión o dar sus palabras finales. Empezamos nuevamente con el candidato Juan Carlos Ramírez. Adelante. A ver, yo lo que quisiera, naturalmente, como me toca, yo conozco al doctor Hernando de Soto personalmente y creo que es un hombre, pues no tiene un pasado corrupto, conoce cómo hacer para pasar de la pobreza a la riqueza, para pasar de la informalidad a la formalidad y para establecer los contactos internacionales y traer inversión. De manera que yo les voy a pedir, por supuesto, que voten por nuestro tren, sus 3 trenes, y por el Parlamento andino por el 1. Pero yo no me quiero ir sin, primero, saludar a Omar y decirle que él tiene un ingrediente que es el valor. Él se enfrentó al señor Ollantumala en público cuando el señor tenía poder. Y yo creo que el valor es la primera condición en el ser humano. La segunda es la honradez y la tercera es la inteligencia. Conozco un montón de honrados cobardes que no nos sirven para nada, ¿no? O inteligentes, malosos. Así que yo le deseo mucha suerte, Omar. Realmente me gustaría que su conocimiento y su personalidad ayudaran al Perú en los foros internacionales. Con eso yo me despido, Luis, y también de Omar. Muy bien, muchísimas gracias por su participación. Vamos también con el turno del candidato Omar Chejade, número 1 al Parlamento Andino por Alianza para el Progreso. Adelante, por favor. No, muchas gracias a Juan Carlos por sus palabras. La verdad que me emocionan y además alabo su hidalguía y su nobleza, y también le deseo la mejor de las suertes a Juan Carlos, y me encantaría compartir, digamos, el trabajo en el Parlamento andino con una persona de las calidades y bondades de Juan Carlos Ramírez. Efectivamente, sí, exhortarles a los amigos, a la población, votar por Alianza para el Progreso, marcar la A de Alianza para el Progreso de César Acuña, como candidato a la presidencia, que evidentemente es un personaje, digamos, que siempre se ha preocupado por la salud, es un emprendedor que salió de abajo, de la pobreza, y tuvo mucha visión, que hizo una gran universidad, que le ha dado trabajo a más de 10.000 personas, y que además tiene a 110.000 estudiantes, que además regala becas o medias becas, y que se preocupa mucho por el tema educativo. Tenemos un partido además importante, que tiene 20 años de fundación, y votar por este humilde servidor, Omar Chejade, que, digamos, ya presidió la Comisión de la Alianza del Pacífico. Yo tengo 2 gestiones en el Congreso de la República, entre el 2011 al 2016 y esta, del 2020 a 2021, y creo que la experiencia es importante. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias, Juan Carlos, por tus palabras. Gracias, Omar, y gracias, Luis. Muy bien, muchísimas gracias a ambos candidatos. Bueno, de aquí simplemente desearles el mejor de los éxitos en estas elecciones y de ser elegidos al cargo al que están aspirando, pues por supuesto tenerlos también nuevamente aquí en el programa. Muchísimas gracias por su participación. Y de este modo, gracias. Y de este modo, amigos y amigas, terminamos esta edición de Candidatos. Nos encontramos en un programa similar el próximo sábado, ya saben, a las 3 de la tarde, siempre por la señal de NTV y por Notipress. Muchísimas gracias y que tengan buen fin de semana. Firma de abogados que brinda asesoría legal personalizada, confiable y confidencial a personas naturales y jurídicas a nivel nacional.
Nuestro alto grado de especialización nos permite ser creativos, eficientes y sensibles a las necesidades de cada cliente. Firma de Abogados Blas. Justicia para todos.